A principios de 2007, todo el estado de Washington vivió bajo terror a causa del bandido descalzo, un joven de 16 años al cual ni el FBI podía ponerle un freno. Y es que nadie se explicaba cómo este chamaco miado robaba casas, lanchas, autos e incluso aviones, los cuales nadie entendía cómo siquiera pudo aprender a pilotar sin nada de experiencia. Es así como se empezó a creer, en primer lugar, que este chico en realidad nunca existió. Pero resulta ser que sí, que este chamaquín sí era real y tenía la edad que se sospechaba. Su nombre era Colton, y la realidad del por qué decidió llevar esta vida en el crimen es más triste de lo que se pensaba. Tanto así que incluso hasta el día de hoy, muchos lo defienden y lo ven como una especie de Robin Hood, por lo que veamos si al final de esta historia tú terminas pensando lo mismo. La historia de Colton Harris Moore comenzó el 22 de marzo de 1991 en Mount Vernon, Washington, y desde el principio la cosa no pintaba bien. Colton creció en la casa de su madre Pamela Kohler en la isla Camano, criándose en un ambiente totalmente disfuncional, marcado por el abuso, la violencia y el abandono. Sus padres se divorciaron cuando era muy pequeño. Su padre, Gordon Moore, tenía problemas serios de adicción a todo tipo de sustancias y estuvo en prisión durante gran parte de la infancia de Colton. Y cuando el chico tenía por eso de 12 años, el hombre salió de la cárcel, pero un día, tras una fuerte discusión durante una barbacoa familiar, el tipo fue arrestado y después de eso simplemente se metió al bosque y desapareció. Sí, tal cual, se metió al bosque y más nunca se supo de él, por lo que Colton quedó solo con su madre, quien tampoco era una joyita. La mujer atravesaba problemas económicos graves y criaba a su hijo en una caravana destartalada en la cual ella cada vez que podía se sumergía en alcohol, lo que provocaba que se volviera tan violenta que llegaba al punto de que los vecinos llamaban repetidamente a los servicios de protección infantil porque creían que Colton sufría de negligencia y maltrato. El niño en más de una ocasión fue enviado a hogares de acogida temporales, pero casi siempre acababa de vuelta con su madre en ese mismo ciclo de porquería. Colton desde los 7 años huía de casa con regularidad para pasarse días enteros en los bosques cercanos, y su mayor momento de diversión era cuando se metía a las casas de verano ubicadas en las zonas más adineradas de la isla, que casi siempre estaban vacías durante todo el año. Acá el chico robaba comida, agua, mantas y otros suministros básicos que le permitieran acampar sin problemas. De esta manera inició su vida entre la naturaleza, desapareciendo en el bosque por varios días. La educación de Colton no fue la más sobresaliente, sufría de bullying constante y por ello se metía en peleas. De esta manera fue transferido a la escuela alternativa Lincoln Hill debido a sus problemas académicos y su actitud incorregible, pero su experiencia acá tampoco sería la mejor, ya que lo tildaban de ser un chico sumamente raro, por lo que Colton no se sentía a gusto ni en la escuela ni en su hogar. Es así como decidió abandonar los estudios en 9º grado para hacer lo que más le gustaba, sobrevivir en el bosque, pero antes de eso conoció a un muchacho que cambiaría el juego, a quien conocería de la forma más épica luego de que este salió en su defensa cuando unos acosadores estaban listos para pelear con él, y el nombre de este chico era Harley Davidson Ironwing. Brother, en serio, ¿cómo te puedes llamar Harley Davidson? Eso es como llamarte, no sé, Jack Daniels, y encima era Ironwing, como si fuese un modelo de moto especial. En fin, este man compartía una historia parecida a la de Colton. Su padre también lo abandonó cuando era joven y su madre abusaba de todo tipo de dronjas. Harley acababa de terminar 2 años en un reformatorio para menores tras ser hallado culpable de robo residencial, y tras su liberación fue ubicado en Lincoln Hill, donde se hizo amigo de Colton, quien al ver que Harley era aquí un muchacho mamado, rudo y rebelde, empezó a admirarlo. Y pues normal, crack, se llamaba Harley Davidson. Con ese nombre no puedes esperar a que se dedique a, no sé, hacer origami. Lo que más impresionaba de Harley eran los huevos que tenía para aventurarse en robos en lugares imposibles, por lo que Colton prácticamente le pidió que se convirtiera en su mentor, y Harley con todo gusto le compartió todos los trucos sobre cómo entrar a una casa a robar sin ser detectado. Le enseñó desde cómo abrir una cerradura hasta cómo encontrar las llaves de repuesto que escondían los dueños, además de algunas reglas básicas, las cuales eran no robar en la casa de alguien si sabes
sabes que vive ahí, no encender las luces, y si alguna vez te ven o te atrapan simplemente corre, y por último nunca debes sentirte culpable. Ojo, yo solamente comparto estos tips porque este man lo dijo, pero no recomiendo dichas actividades. Después de recibir esta capacitación, si es que se puede llamar así, ambos chicos comenzaron sus aventuras delictivas juntos y empezaron a cometer todo tipo de robos por la isla Camano. Por dentro, Colton sabía que esto no estaba bien, pero lo impulsaba más la emoción de poder comer una comida caliente, jugar con los videojuegos que hallaba en las casas y tener ropa nueva. A diferencia de Harley, a quien solo le importaba el dinero y los aparatos electrónicos que podía llevarse, pues él señalaba que esto no le hacía daño a nadie, ya que todo lo robado estaba asegurado y podían simplemente solicitar el reembolso a través de su seguro, obteniendo algo incluso mejor de lo que les robaron. Sin embargo, las cosas no saldrían tan bien como Colton lo había planeado, ya que a sus 12 años recibió su primera condena por robo de propiedad y cuando tenía 13 ya tenía otras 3 más, cada una llevándola a pasar 10 días en un centro de detención o a realizar servicio comunitario. Además, le habían diagnosticado depresión, trastorno por déficit de atención y trastorno explosivo intermitente. Estos sucesos afectarían su imagen ante los demás, y es que si lo veían vistiendo o usando algo nuevo, lo acusaban de haberlo robado, aun así no fuese cierto. Así que imagina el resentimiento que iría desarrollando con el pasar de los años. Encima, Pamela, su madre, ahora estaba completamente sumergida en el alcoholismo, tanto así que se ponía súper violenta cuando veía que su hijo se metía en problemas, y encima se negaba a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos a las que Colton con mucha insistencia intentaba que se presentara. Inclusive le habría traído el manual de dicha comunidad para que ella lo leyera, y la mujer llegó a quemar el manual delante de su cara como una forma de expresarle que se cagaba encima de su intento de ayuda. Y tanta fue la furia que Pamela terminó expulsando a su hijo de 15 años de la casa, dejándolo completamente desamparado en la calle. Colton no tenía a nadie que lo pudiera ayudar, no tenía comida, no tenía nada, por lo que comenzó a vivir en el bosque, en donde a pesar de solo ser un niño, se las ingenió para vivir en la intemperie, montando su propia tienda de acampar. El 14 de julio de 2006 se emitió una orden de arresto contra Colton por no haberse presentado a una cita obligatoria en el tribunal. Al enterarse de que la policía lo buscaba, no se lo pensó 2 veces y se dio a la fuga, estableciendo diferentes campamentos ocultos en lo profundo de los bosques de la isla para continuar su práctica de robos en varias propiedades donde conseguía comida y suministros. Esta ola de robos provocó que se comenzara a correr la voz por toda la isla Camano de que un aparente joven entraba a las casas solo para comer, aunque algunos propietarios también reportaron la desaparición de varios objetos de valor, los cuales fueron reportados a la policía. Esto llevó a que el FBI entrara a la casa de Pamela Kohler con una orden judicial exigiendo el arresto de Colton por cometer diversos delitos, entre ellos el cargo de robo de identidad, pues el joven había robado elementos como computadoras portátiles, joyas y tarjetas de crédito que había manipulado, aprendiendo a robar las identidades de los propietarios para comprar comida y equipo de supervivencia que lo ayudara a escapar de la policía. La madre del joven negaría que su hijo viviera con ella, señalándoles a los agentes que lo había echado de su domicilio hace un buen tiempo. Las autoridades confirmarían dicha afirmación y se percatarían de que efectivamente Pamela era un fracaso como madre, pero que por lo menos no estaba encubriendo a su hijo. Así que se procedió con una búsqueda en los bosques más cercanos en la que se usaron hasta sabuesos para encontrar alguna pista que los guiara hasta Colton. Más tarde, el FBI descubriría una tienda de campaña improvisada en medio del bosque, y tras rodearla armados, se dieron con la sorpresa de que no había nadie ahí, pero sí encontraron gran parte de los objetos que habían sido reportados como robados, incluyendo licencias de conducir, telescopios e incluso chequeras, por lo que sabían que esto había sido obra del sospechoso que buscaban.
Viendo que el chico no tenía freno, el FBI se vio obligado a contratar cazadores profesionales altamente entrenados para que lo rastrearan y lo capturaran, algo así como cazarrecompensas. Pero lo increíble de todo esto es que aparentemente Colton, escondido en quién sabe dónde, se había enterado de los planes del FBI, ya que al día siguiente llegó a enviarle esta nota a su madre. Mamá, vi que el FBI ayer estaba aquí. Me voy y no volveré nunca más. Los policías quieren jugar, ¿eh? Bueno, esto no es ningún juego, es la guerra. Al ver que literalmente les había declarado la guerra, las autoridades empezaron a poner carteles de búsqueda con su rostro impreso por toda la ciudad de Kamano, y ahora Colton empezaría a huir usando nuevos métodos que incluían el robo de autos y barcos, además de comprarse gafas con visión nocturna y ganzúas. Para ese entonces también aún seguía escondiéndose en casas, y para cuando la policía llegaba ya Colton se había esfumado. Incluso en algunas ocasiones habían logrado dar con él acorralándolo en una casa, pero este siempre encontraba la forma de escapar nuevamente. Para ese entonces, Colton sabía perfectamente que una de cada 3 casas eran de las típicas que usaban para vacacionar, lo que significaba que habían demasiadas casas totalmente desocupadas por un largo periodo, cosa que aprendió de su mentor. No obstante, al chico se le olvidaría una de las reglas más importantes que Harley le había especificado, y esta era la de tener las luces apagadas, una simple regla que Colton rompía constantemente, lo que hacía que los vecinos se alertaran al ver las luces encendidas en una casa que sabían que debería estar vacía, notificando rápidamente a las autoridades, y este error le saldría muy caro. En la noche del 9 de febrero de 2007, policías rodearon una casa abandonada, solo que esta vez no hicieron uso de las sirenas ni de las luces de sus autos para agarrarlo desprevenido, lo cual les resultó en que esta vez el joven fugitivo no se percatara de la situación, siendo capturado sin darle chance a escapar. Colton Harris había caído después de haber estado prófugo durante más de 6 meses, y ahora tenía que enfrentar 23 cargos criminales, de los cuales la mayoría se debían a robos, y por ello fue sentenciado a 3 años en la escuela Green Hill, un centro de detención juvenil de máxima seguridad en Washington. Una vez en el centro, Colton demostró un cambio de actitud radical, llegando a convertirse en un estudiante modelo. Ahora pasaba su tiempo leyendo libros que en su mayoría trataban sobre cómo volar aviones. Además, ante su buena conducta, lograría ser transferido a Griffin Home, un centro de reinserción social de menor seguridad utilizado para que a los jóvenes se les haga así como que más fácil volver a la sociedad. Pero en realidad, todo ese tiempo, lo que Colton había estado buscando era la oportunidad perfecta para planear su escape. En la noche del 29 de abril de 2008, con tan solo 2 meses de haber sido transferido, Colton, sin que nadie se percatara, se escapó por una de las ventanas del centro que no tenía seguro para luego saltar la valla, y así nuevamente estaba en libertad. Acto seguido, se robó un automóvil para regresar a la isla Kamano y retomar sus viejos hábitos de vivir en el bosque. Esta vez la policía ya estaba hasta las huevas de este chamaco, por lo que optaron por hacer que su madre suplicara en televisión para que se entregara. Además, las autoridades le dejarían en claro que si se entregaba solo le iban a sumar 28 días a su sentencia, a pesar de que el cargo de escape de un centro de detención juvenil equivale a una condena de 4 años. Aún así, el joven de 17 años decidió no entregarse, temiendo que dicha propuesta fuese un engaño, y como no tenía a dónde ir, pensó visitar a su viejo amigo Harley a su domicilio, pero se llevaría la sorpresa de que su mentor en realidad no estaba en casa, sino en prisión por haber intentado robar una caja fuerte de la iglesia de su madre. En vista que no tenía a dónde ir, Colton volvió a los robos de casas burlando a la policía por unos 3 meses, hasta que el 18 de julio de 2008 se reportó un Mercedes negro que circulaba en la carretera a más de 180 km/h, lo cual inició una persecución, y al poco tiempo, buscando perder
perder a la policía, el sospechoso se estrelló contra un árbol para luego saltar por la ventana con el fin de correr para esconderse en el bosque, y lo consiguió. Cuando la policía registró el auto, descubrieron una mochila que contenía varias tarjetas de crédito robadas, teléfonos móviles, permisos de conducir, gafas nocturnas e incluso una cámara digital, en la cual la policía encontró fotos de Colton, quien en las imágenes se le veía acampando en el bosque de lo más relajado del mundo. Y dichas fotos se hicieron bastante famosas en diversos foros de internet, en los cuales muchos expresaron su apoyo al ladrón, tanto así que se le creó una página de fans en Facebook que llegó a tener más de 15,000 seguidores, y la mayoría se refería a él como el bandido descalzo, esto por el hábito de Colton de cometer todos sus robos y siempre andar por ahí con las patas al aire, aunque este sujeto no le causaría la misma gracia a los residentes de la isla, pues ya casi que ningún adolescente podía caminar tranquilo por ahí sin que se le llamara la policía, y otros decidieron comprar más armas de fuego, municiones y cámaras de seguridad para esperar al ladrón con los brazos abiertos. Con casi toda la isla Camano en alerta, a Colton no le quedaría de otra más que tomar un nuevo destino para poder continuar haciendo de las suyas, por lo que se abrió camino hacia la isla Orcas tras robarse un bote, el cual condujo hasta arribar en dicho territorio, donde acampó en un bosque cerca de un aeropuerto local. De ese modo, Colton podía observar a gran detalle cuando se producían los despegues, los aterrizajes y los cambios de turno de los trabajadores. Es así como tras varias semanas de estudio, el 12 de noviembre de 2008, antes del amanecer, Colton decidió escaparse de la redada policial que se había iniciado en la isla, producto al descubrimiento del bote robado, pero esta vez el chico decidiría que su escape iba a ser en un Cessna 182 Skyline, un avión monomotor. Colton conseguiría las llaves de la aeronave en los asientos, y no sé si esto es algo de gringos o de millonarios, pero ¿quién diantres esconde las llaves del avión en el pleno avión? Pero bueno, nuestro pana podrá ser loco, pero no estúpido, ya que él creía que más o menos tenía idea de qué estaba haciendo gracias a que había jugado al Microsoft Flight Simulator, su videojuego favorito, además de que había leído libros sobre aviones y visto DVDs instructivos sobre el tema. De esta manera, a pesar de la nula experiencia previa en aviación, Colton pudo despegar con éxito de la isla y volar alrededor de 300 millas hacia el este del aeropuerto. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando se percató de que el avión ya no tenía más combustible, por lo que en contra de su voluntad se estrelló en la reserva india de Yakama. Aunque los lugareños creían que el piloto de aquel avión ya estaba con San Pedro por semejante aterrizaje, milagrosamente el joven saldría ileso, pero acabaría vomitando en todo el avión ante tal impresión de casi morir, pero una vez recompuesto lograría escaparse otra vez de las autoridades antes de que éstas llegaran al avión, el cual se encontraba prácticamente destruido, y se confirmó que Colton era quien estaba detrás del desastre tras encontrar sus huellas en la cabina. Durante los siguientes meses, Colton se empezó a mover por todas las islas de Washington. Su táctica se basaba en desplazarse en vehículos robados y abandonarlos cuando se quedaran sin gasolina, puesto a que en cada estación habían cámaras de seguridad que pudiesen revelar su ubicación. En junio de 2009, Colton entró a una patrulla policial y se robó un teléfono móvil, un rifle y una caja de municiones, lo cual encendió las alarmas en todos, puesto a que a pesar de que nunca había hecho uso de la violencia, nadie sabía qué pudiese pasar si lo acorralaban. Además, Colton ya no era un niño, él ahora tenía 18 años. En septiembre de ese año, nuestro bandido con pecueca decidió robarse un barco de $250,000 con el cual se dirigió hasta la isla de San Juan. 3 días después, finalmente encontró lo que buscaba, el aeropuerto local, donde se robó su segundo avión, un modelo Cirrus SR-22, y lo piloteó hasta la isla Orcas, aunque esta vez sí que llegó a la pista del aeropuerto público de la isla, pero igualmente el aterrizaje fue un desmadre y de inmediato el accidente fue reportado, lo que ocasionó que las autoridades comenzaran a colocar barreras policiales alrededor de todos los muelles y aeropuertos cercanos al lugar, pero de alguna manera
Colton había logrado atravesar las barricadas de uno de los muelles y pudo robarse un barco bimotor, el cual navegó hasta Point Roberts, cruzando así ilegalmente la frontera con Canadá, ampliando su historial de robos en la Columbia Británica durante casi una semana, hasta que finalmente se robó otro auto y se dirigió al norte de Idaho, donde nuevamente se robó un avión, el cual nuevamente estrelló cerca de las islas de Washington y del cual nuevamente salió ileso, escapando de la policía con las patas en el aire. Sobre este suceso, la madre del joven fugitivo manifestó su total admiración en los medios, diciendo que estaba muy orgullosa de él, añadiendo que desde que Colton era un niño siempre había demostrado un gran interés en los aviones, pero que nunca había podido enviarlo a una escuela de vuelo por falta de billullo. Y luego la mujer soltaría el comentario de aunque por lo visto ya no tendría que enviarlo a una escuela, ¿no? ¿Alguien me explica qué condición tiene esta señora? Para este punto, Colton ya había acumulado aproximadamente un total de 100 robos grandes, los cuales la mayoría involucraban autos, aviones, botes y lanchas rápidas, y en febrero de 2010, Colton otra vez se robaría otro avión aterrizándolo de nuevo en la isla Orcas, en donde lo primero que hizo fue irrumpir en una tienda de comestibles, logrando robarse miles de dólares en efectivo. Asimismo, le daría tiempo de poder hacerle honor a su famoso apodo del bandido descalzo, dejando huellas de pies dibujadas con tiza en la tienda, las cuales tenían un aspecto caricaturesco junto a la frase silla, que quiere decir nos estamos viendo, esto puesto como forma de burla a las autoridades. Para la captura de Colton se empleó todo tipo de fuerzas del orden, desde policías, guardacostas y agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional. Hasta se desplazó un helicóptero modelo Black Hawk, pero aún así Colton, como todo un maestro del escape, conseguiría salirse con la suya, haciéndose más famoso por su episodio en una clínica veterinaria en la que dejó $100 aparte de una nota que decía lo siguiente: tenía algo de dinero extra mientras pasaba por aquí. Por favor, use este dinero para el cuidado de los animales. Atentamente, el bandido descalzo. Este gesto hizo que más personas simpatizaran con Colton, a quien parecía no importarle nada, como por ejemplo la vez en la que condujo un barco de carreras robado hasta Oregon mientras iba hablando todo el camino por teléfono con un abogado para poder vender la historia de su vida como material de una posible película. Y la próxima vez que alguien sabría algo de él sería en junio de 2010 en Dakota del Sur. Esta vez Colton se puso cómodo en una casa que vio abandonada y, como solía hacer, aprovechó para pasar el rato ahí. Sin embargo, él no contaba con que la familia Clark, los dueños de la casa, llegarían a las 3 de la madrugada después de un largo viaje, y cuando el padre de la familia ingresó, se percató de que algo no estaba bien, pues las luces estaban encendidas, al igual que el televisor, y junto a la encimera de la cocina había comida sacada de su refrigerador. Ante esta señal, el señor Clark se deslizó cautelosamente por los demás espacios de la casa, hasta que vio que el baño estaba ligeramente abierto con la luz encendida. Tras abrir la puerta, se encontró a Colton Harris, quien se estaba tomando una duchita caliente y saltó en bolas para escaparse hacia el sótano, lugar donde el propietario lograría encerrarlo y llamaría rápidamente a la policía, la cual llegó a los pocos minutos. Finalmente lo tenía. No obstante, una vez entraron al sótano, se llevaron la mala sorpresa de que Colton ya se había ido, pues el chico había logrado escabullirse por una pequeña ventana que ni el dueño se acordaba de que existía. Y encima, una vez fuera del domicilio, el chico logró entrar a la casa de los vecinos, robándoles las llaves de su auto, marchándose otra vez sin dejar rastro. El 4 de julio de 2010, en el aeropuerto del condado de County en Bloomington, Indiana, aprovechando que la atención de todos estaba enfocada en el Día de la Independencia, así de tranqui, Colton se robaría un Cessna 400 valorizado en $700,000, siendo este el mejor avión que se había robado hasta el momento. Además, para su suerte, este contaba con el tanque lleno, lo cual a su criterio hacía de esta la oportunidad perfecta para escapar a Cuba. Pues sí,
Colton se había cansado de estar huyendo de la ley 24/7 y para él Cuba era el país perfecto porque este no cuenta con tratados de extradición con los Estados Unidos. Sin embargo, para su mala suerte, se quedaría corto de combustible casi al final del camino, viéndose obligado a hacer un aterrizaje forzoso en la isla Gran Abaco, Bahamas, lugar donde Colton pudo sobrevivir varios días robando la comida de tiendas y restaurantes locales. Y sí, para ese entonces las autoridades ya estaban al tanto de que se encontraba ahí, por lo que cerraron parte de la isla y colocaron carteles de búsqueda con su imagen por todas partes. Ante este nuevo panorama, el joven prófugo optaría por robarse una lancha rápida para escaparse y con ella llegó hasta Harbor Island, lugar que ya estaba lleno de policías, guardias de seguridad, militares e incluso civiles armados vigilando toda la isla. Es así como Colton vio como mejor opción robarse otra lancha para pirarse de ahí, pero sería visto en el muelle por lo que la policía empezó a perseguirlo, solo que el chico ya había arrancado la lancha, lo que inició una persecución en el océano, como si fuese esto, no sé, una película de Misión Imposible, y en efecto el chico le estaba ganando a los agentes en velocidad, pero sus maniobras no fueron las mejores y debido a su poca experiencia se estrelló contra un banco de arena, quedando atrapado a poca distancia de la orilla, lo que le dio ventaja a la policía para alcanzarlo y dispararle al motor de la lancha, evitando su escape. Esto sin dudas parecía ser el final para Colton, quien al verse acorralado sacó un último as bajo la manga. Esta era una pistola, la cual se apuntó a sí mismo como una señal de amenaza, pues si intentaban algo, él procedería a acabar con todo. Por fortuna, los oficiales trataron de hablar con él explicándole que si se entregaba en paz podría retomar su vida, por lo que Colton bajó el arma aceptando su destino, siendo capturado el 11 de julio de 2010, después de 2 años de haberse escapado del centro de menores. A pesar de ingresar al país de forma ilegal en un avión robado, posesión de un arma cargada y realizar múltiples robos, las autoridades bahameñas solo contaban con un cargo en contra de Colton, el cual no era haber presentado su pasaporte al ingresar al país, por lo que lo sentenciaron a 3 meses de prisión o a pagar una multa de $300, la cual fue pagada por su mami, y luego de esto Colton sería deportado y juzgado en Miami, donde sí le esperaban decenas de cargos, tanto así que todo el proceso de armar el juicio tardó 2 años. Ante la gravedad de los cargos impuestos, Colton se enfrentaba a una condena de entre 20 a 30 años de prisión. No obstante, la defensa pidió una sentencia de 6 años tras citar informes psiquiátricos que justificaban las acciones del acusado, pues describirían que su cliente había experimentado una desoladora infancia, con un padre ausente y una madre alcohólica y abusiva, y que aún así, más allá de lo material, no le hizo daño a nadie. Colton, por su lado, manifestaría estar realmente arrepentido de todos sus crímenes y que planeaba pasar su tiempo en prisión para solicitar el ingreso a la universidad y obtener un título en la carrera de ingeniería aeronáutica. De esta manera, el juez del Tribunal Federal le dio 6 años y medio de prisión, pero aún así faltaba la sentencia estatal, que terminó siendo de 7 años, y la cereza del pastel sería que Colton debía restituir todo el daño material que hizo, y tras contabilizar la vaina, quedó claro que el pana debía partir el cochinito, porque en total su deuda terminó siendo de $1.4 millones, aunque Colton tenía un plan para pagar esa plata, y este era venderle los derechos de la historia de su vida a la cadena de cine 20th Century Fox, la cual vendió por la misma cantidad de dinero que se le imputó, de manera que se destinó dicha paga en su totalidad a la restitución. Y tú dirás, bueno, ¿por qué no le pidió más plata para la propinita, no? Bueno, pues resulta que en los términos de su sentencia se le prohibió a Colton recibir un solo centavo de las ganancias que se generaran con su historia, sin importar si se trataba de un libro, una camiseta o algún videojuego sobre él. Nunca tendría ningún tipo de acceso a ese dinero, ya que los tribunales querían que Colton supiera que sus crímenes nunca serían totalmente compensados. Y bueno, si se hacía millonario con su historia, esto también motivaría a otros a seguir ese mismo camino. Curiosamente, tras estar 6 años preso, en septiembre de 2016, Colton saldría libre bajo libertad condicional. Es así como a sus 25 años se
se iría a vivir a un centro de reinserción social cerca de Seattle, donde aceptaría un trabajo de oficina a tiempo parcial en el bufete de abogados de John Henry Brown, reconocido por haber sido el abogado defensor de Ted Bundy y que había representado a Colton en el tribunal durante su juicio. Esto llevó a mucha gente a decir que capaz si Colton fuese, ya sabes, negrito, capaz de los capaces le hubiesen dado una condena peor o a lo mejor lo hubiesen plomaceado cuando lo capturaron. Sea como fuese, en busca de cumplir su sueño en diciembre de 2016, este crearía en GoFundMe una campaña para recaudar más de $125,000 que serían destinados a su formación en la escuela de vuelo, detallando en su publicación lo siguiente: ahora tengo 25 años, soy libre y estoy listo para volar legalmente. Me encantan los aviones, pero nunca volveré a robar uno ni a infringir la ley. Infringí la ley a lo grande cuando era más joven, pero ahora es el momento de centrarme en mi carrera y en mi vida en el mundo libre. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los fondos de las donaciones serían desaprobados por su agente de libertad condicional, quien le indicó que todo el dinero recaudado iba a ser destinado a la indemnización de $129,000 que aún debía a sus víctimas. Y es que resulta ser que a pesar de los 1.4 millones, aún le quedaban más personas afectadas a las que tenía que rendir cuentas, por lo que se le ordenó detener la recaudación de fondos hasta que pagara su saldo pendiente. Colton solo había podido obtener un total de $1,600 de la recaudación, los cuales fueron destinados una vez más a la restitución ordenada por el tribunal. Ahora estaba sin dinero y con una enorme deuda, lo que le haría plantearse las cosas y escribir en su cuenta de Twitter expresando lo siguiente: siento que mi sueño ha sido aplastado, qué sensación tan terrible. Desde el año 2019 se cree que por depresión o por querer eliminar su imagen del pasado, Colton ha desaparecido del ojo público. Prácticamente no se sabe nada de él y de lo último que se supo fue en una entrevista en la que habla en tono pesimista de su futuro. Creo que va a ser difícil tener una vida normal, de verdad que lo creo. De hecho, no creo que alguna vez vaya a tener una vida normal. Si te gustó el video te recomiendo el caso de una mujer que con sus artimañas para cambiar de identidad pudo humillar al FBI durante años.